Durante la madrugada del 15 de abril de 1912, el barco de pasajeros más grande del mundo se hundió en las aguas del Océano Atlántico, alguna vez considerado imposible de hundir. El RMS Titanic, el más grande de los buques de pasajeros de la empresa White Star Line, quedó sumergido bajo las aguas oceánicas, sin poder culminar su primer viaje. El Titanic, que había partido apenas 4 días antes, el 10 de abril desde Southampton, en el Reino Unido, con destino a la ciudad estadounidense de Nueva York, tenía 2.224 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación, siendo el primer viaje del barco más grande del mundo. Sus puestos fueron muy codiciados. Los pasajeros eran una mezcla entre migrantes europeos que buscaban una nueva vida en América y algunas de las familias más poderosas del mundo, atraídas por el histórico viaje y las extremadamente lujosas instalaciones de las áreas de primera clase del barco, dadas sus increíbles proporciones y las importantes personalidades a bordo. Nadie esperaba un debut tan trágico. En menos de una semana, en pleno norte del Atlántico, el barco tuvo una colisión con un enorme iceberg. El impacto reventó 6 de los 16 compartimientos del buque, causando un daño irreversible. El agua entró con fuerza en el barco, que comenzó a hundirse alrededor de las 11:40 de la noche del 14 de abril. El buque se inclinó por la entrada del agua y comenzó a sumergirse desde la cola. Eventualmente se partió en dos. El hundimiento definitivo ocurrió en solo 2 horas y 40 minutos. Más de 1.500 personas murieron en el accidente, considerado uno de los más mortíferos desastres marítimos pacíficos de la historia, a pesar de que hubo más de 700 sobrevivientes, incluyendo algunos integrantes de la tripulación. Persisten muchas preguntas sobre el accidente y por qué ocurrieron los hechos. Te contamos algunas de ellas. Increíblemente, 14 años antes de la tragedia, Morgan Robertson escribió una novela en la que predecía el terrible accidente, razón por la que para muchos es considerado un verdadero profeta. En su libro titulado El naufragio del Titán, no solo plasmaba la historia del barco más grande conocido hasta ese momento, que chocaba contra un iceberg en medio del Atlántico, sino que también revelaba varios detalles del triste suceso. El libro fue publicado en el año 1898. La compañía naviera White Star Line, misma que era dueña del buque, tenía como tradición y obligación bautizar a todos los barcos durante la ceremonia de inauguración. Sin embargo, el Titanic no tuvo esta ceremonia, razón por la que muchos le atribuyen su hundimiento a este hecho. Los pasajeros de primera clase podían disfrutar de lujosas amenidades, como un jardín de té, un gimnasio, una librería, una barbería, un cuarto para fumadores y una alberca en su interior, algo que muy pocos barcos tenían. ¿Sabías que la reservación en una suite de primera clase costaba la impresionante cantidad de $5,000, mientras que la litera de tercera clase costaba alrededor de $200? En la embarcación se registraron cerca de 12 razas de perro a bordo, entre ellos Gran Danés, Pequinés, Pomerianos y Pudul. Lamentablemente, solo un pomeriano y un pequinés pudieron salvarse, gracias a que sus dueños lograron subirlos a los botes salvavidas. La última sobreviviente del Titanic murió en mayo de 1999, a los 97 años. Su nombre fue Milvina Dean y tenía tan solo 9 semanas de nacida cuando ocurrió el accidente. Para salvarla, su madre la metió en un bote salvavidas, envuelta en un costal de correo. Aunque se estima que en la terrible tragedia murieron cerca de 500 personas, solo fueron encontrados 300 cuerpos. El resto de los cadáveres quedaron flotando en la inmensidad del mar. El menú de primera clase, servido durante la última noche, consistió en un inmenso banquete de 10 tiempos, que incluía pescado fetal con salsa de gambas, filetes de pato con guisantes y flan. A pesar que el Titanic contaba con la capacidad de transportar más de 60 botes salvavidas, por alguna extraña razón, la embarcación solo se equipó con 20, algo que le costó la vida a cientos de tripulantes.
Entre los pasajeros del barco se encontraba a bordo un solo mexicano. Su nombre era Manuel Uruchurtu Ramírez y se desempeñaba como diputado. Al encontrarse en primera clase, el hombre tuvo derecho de preferencia en el bote salvavidas. Sin embargo, él decidió ceder su lugar a una mujer que cargaba a su recién nacido y suplicaba que le ayudara. Lo único que ese caballero le pidió a la mujer fue que fuera a Veracruz y le explicara a sus hijos y esposa lo sucedido, así como que les diera un último mensaje, que los había amado toda la vida. Un acto realmente heroico y de valentía.